Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, muy gentil auditorio, me da mucho gusto de estar con ustedes. Sandrita, luces guapa como siempre. Hoy estamos celebrando la campaña para que ustedes se mochen con la feria en favor de esta estación. Y sí, realmente, durante esta semana se está en campaña. Y recuerden que esta es la estación de ustedes. Esos programas se hacen porque ustedes contribuyen, ayudan y para que esto se siga transmitiendo. Así que, por favor, colaboren. Mucho o poquito, pero es una forma de ayudar para que la evangelización se dé a través de estos medios de comunicación. Esta estación, como ven, ustedes no tiene comerciales, no es patrocinada por ninguna bebida ni ningún otro tipo de cosas, así que depende completamente de su generosa ayuda. Y recuerden esto, pueden ustedes presumir, es que yo tengo una estación de radio. Así estoy así, yo contribuyo mensualmente. Así que esto te hace que sea tu estación. Así que, por favor, contribuyan, ayuden para que esta estación salga adelante y para que siga transmitiéndose una serie de programas que son culturales, educativos, religiosos y que nos ayudan a conocer más nuestra fe. La forma de ayudar, ustedes pueden entrar a la página oficial de la estación, es unidosporcristoymaria.com. Ahí van a encontrar un punto donde ustedes pueden hacer contacto, una conexión para que ustedes donen en línea. Y aunque no estén en línea, aunque estén gorditos, de todas maneras donen, ayuden. También pueden hacerlo mandando su cheque o money order a esta dirección, que es, ¿qué dirección, mi querida Sandrita, si ya se te escucha? Sí, mi dirección, no mi dirección, pero la dirección de la radio. Sandrita, por favor, porque esta estación no ajusta para pagar el salario de Sandra, entonces, por favor, mándeselo directamente a su dirección. No, la dirección de la estación de radio es... Sí, la dirección de la estación de radio es 1029, calle 8, en Modesto, California, código postal 95354. Esa es la dirección física donde se encuentra la librería o donde puede también usted enviar por correo postal su correspondencia. Lo repito, 1029, calle 8, en Modesto, California. Sí, también pueden hacer su visita a la librería y de paso compran algunos libros que son esenciales para cada hogar, como es el Catecismo de la Iglesia Católica, que no debe de faltar en ningún hogar. Y además, así como cada quien tiene su propio cepillo de dientes, también cada quien debe de tener su propia Biblia, para no andarla buscando. ¿Dónde dejaste la Biblia, Petra? Ay, no sé, tía. Pues búscala y no la encuentran. Entonces mejor cada quien tenga la Biblia para que la esté consultando constantemente. Me imagino que también tienen los misales mensuales o misales de todo el año, así que también pueden adquirirlos ahí y de paso pues den su donativo para que esta estación continúe funcionando. Y además una buena noticia, esto es, como es una sociedad no lucrativa, es libre de impuestos. Es decir que lo que ustedes den pueden declararlo en los impuestos y se les descuenta de impuestos. Entonces, en lugar de dar dinero al gobierno, esto que están contribuyendo ustedes es deductible, o sea, se le reduce de los impuestos. Así que, de todas maneras, no salen perdiendo. Esto es algo muy favorable. También pueden llamar a este número de la estación, donde me imagino que va a haber alguien contestando la llamada. ¿Qué número es? Claro que sí, por ahí está Chavita y sus secuaces listos para contestar los teléfonos durante este programa, y el teléfono es área 209-225-2317, repito, 225-2317. Oiga, padre, ¿y cuál es la ocasión? ¿Por qué anda hoy tan elegante? Ando tan elefante porque no he bajado de peso, hombre. Pero no, es que siempre hay un buen pretexto para celebrar, pero tú me decías que ando vestido de ganador, es decir, de los que cuidan el ganado. No, de Los ganadores triunfador, son los que pues, cuidan el ganado, ganador, ¿no? triunfador. Ah, muy bien.
Bueno, pues es que es motivo para celebrar. Tú también celebras cada día, siempre andas muy guapa, muy bien arreglada. Y ahora el motivo es de que se celebran los 200 años de la consumación de la independencia de México. Esto es algo muy importante, que de hecho fue el día 28. El día 27 de septiembre del año del 1821, entró don Agustín de Iturbide junto con el ejército trigarante a la Ciudad de México, portando la primera bandera tricolor, que nació en un yate de Acapulco, mientras estaban en Acapulco comiendo sandías y pensando cuál sería la bandera de México, y dijeron, pues ahí están los colores en la sandía, el verde, el blanco y el rojo. Dijeron, muy buena idea. El verde, signo de la esperanza, el blanco, el signo de la fe, y el rojo, la sangre derramada. Muy bien. Pero se dieron 3 garantías, cada uno de los colores diagonales tenía una estrella, que significaban las garantías de libertad, religión e independencia. ¿Ok? Entonces estas eran las 3 garantías. ¿Cómo se dio la independencia de México? Bueno, pues en primer lugar, recordamos los motivos que dieron origen a esta independencia de México. En Francia estaba la corriente de la Ilustración, con pensadores que hablaban acerca de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, ideas de Voltaire, Rousseau, Robespierre, y esto influyó mucho en América. De hecho, en Argentina eran prohibidos esos libros, en México también, pero se lograron infiltrar algunos libros que afectaron y ayudaron a algunos intelectuales criollos. Los criollos, criollo, que son los hijos de los españoles, y que nacidos en América, se les llamó criollos. Y ellos no tenían acceso a poderes en el gobierno. El gobierno lo ejercían los que habían nacido en España y que venían directamente de España a ocupar algunos puestos de gobierno, como procuradores, oidores, administradores, el virrey mismo, etc. Pero ¿qué es lo que sucedía en esto? Había quienes, de una manera pacífica, como Primo de Verdad, había buscado la independencia de Nueva España del reinado de España. Sin embargo, en la corte pues eran compuestas por puros españoles, le costó que lo metieran a la cárcel. Pero ya había intentos de una libertad, de una independencia. Sucedió que a mí me sorprendió que en España celebran la independencia de España en el año de 1810. Dije, ¿cómo? ¿Celebran la independencia de México? No, celebran la independencia de España contra Francia, porque Napoleón Bonaparte, que había dominado la antigua Europa, donde quiera había estado él, invadió España, y el rey, ay, se me olvidó el nombre, Fernando VII, tuvo que abdicar el trono. En ese sentido, Napoleón Bonaparte puso a su hermano en el poder como emperador de España, y es José Napoleón, que era tan borracho que le decían Pepe Botello, porque no dejaba la botella. Con esto, pues esto afectó realmente el reinado, el virreinato de la Nueva España. Entonces los criollos intelectuales consideraron independizarse del gobierno de Francia, es decir, no reconocer el gobierno que estaba dominando en España, y decidieron una guerra en favor de Fernando VII, y el rechazar el dominio de Francia que estaba afectando la Nueva España. Sin embargo, esa conspiración que se pensaba hacer para octubre fue descubierta, y doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Domínguez en Querétaro, fue encerrada en su habitación, pero desde su habitación, a través del ojo de la cerradura, le dio órdenes a un sirviente que fuera a avisar a
a los conspiradores, entre ellos a Miguel Hidalgo, que habían sido descubiertos y que había que adelantar la lucha antes de ser arrestados. El 15 de septiembre se celebra Nuestra Señora de los Dolores. El señor cura de Dolores fue el que hizo tocar las campanas en la madrugada propiamente del 16 de septiembre, y la gente, pensando que iba a misa, pues se topó con que este sacerdote, el párroco de Dolores, invitaba a la lucha con el grito de abajo el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, viva México y a matar gachupines. Ese es el grito original que se dio en Dolores, y el pueblo, improvisando sus armas con palos, instrumentos de siembra, con machetes y como fuera, empezó la lucha. Se dirigieron a Totonilco, a una iglesia donde el padre Miguel Hidalgo tomó el estandarte ante la oposición de un clérigo a quien golpeó para que le dejara el estandarte. Esto sirvió como pretexto de un clero español para excomulgar a Miguel Hidalgo. Bueno, el hecho es de que la lucha continuó durante 11 años. Un gran líder de la lucha fue el sacerdote José María Morelos y Pavón, que tuvo una gran resistencia, puso en jaque al gobierno, al ejército español, pero finalmente fue derrotado y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Ante la caída de Morelos, este ejército organizado, que ya tenía otros ideales, ya no era solamente en favor de Fernando VII, se consideró el independizarse del Reino de España, y se consideraron además justicia para todos, igualdad, abolición de la esclavitud y demás. Con el paso del tiempo se convirtió esto en una guerra de guerrillas. Había resistencia por Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, etcétera, en diferentes lugares, incluso algunos españoles empezaron a simpatizar con ese movimiento de independencia del Reino de España, y finalmente un comandante del ejército español, Agustín de Iturbide, consideró el unirse a la causa de México para independizarse del Reino de España, buscando una forma pacífica. Esto fue el trato que hizo con Vicente Guerrero, y se firmó el plan de Iguala, en el cual se buscaba esta independencia. Ya para agosto se firmó el Tratado de Córdoba, en agosto, con el último virrey de México, que fue don Juan O'Donoghue, en el cual se reconocía el imperio de la Nueva España como un imperio independiente de España. Y esto, lo que dio origen a esto es de que los españoles empezaron a simpatizar con ese movimiento independentista de la Nueva España, y eso se propició gracias a la Constitución de Cádiz, que surgió en 1820, que le llaman la Pepona, porque se dio el 19 de marzo de 1820, el día de la fiesta de San José. Entonces, en honor a San José le llamaban la Pepona. Es la Constitución de Cádiz, donde se reconocen los derechos de los mexicanos. Y entonces muchos españoles empezaron a unirse a ese movimiento independentista. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, liderado el ejército trigarante por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México, y fue al día siguiente cuando se firmó el Acta de Independencia. Claro, la independencia de México con España no se reconoció sino hasta 1834. Incluso hubo un capitán, el capitán Barradas, que trató de reconquistar para España México, pero no pudo. Entonces finalmente se dio
en 1834 el reconocimiento oficial de parte de España de la independencia del Imperio Mexicano. Se llamó el Imperio porque Agustín de Iturbide fue coronado por voto popular por la gente que lo reconoció como emperador de México. No se coronó en la catedral porque el arzobispo, siendo español, no estaba de acuerdo con Agustín de Iturbide y se fue a España para no estar en la coronación. Así que fue coronado en la iglesia de la Profesa y fue coronado como emperador. Un imperio muy corto que duró 2 años. Posteriormente, México decidió ser república y no imperio. A Iturbide se le desterró, se fue a Italia, y después los senadores consideraron que Iturbide no podía regresar a México porque sería fusilado inmediatamente. Entonces hubo algunos conservadores que fueron a suplicarle a Iturbide a Italia que regresara a México, que el pueblo lo esperaba, y se cruzó la carta en el camino, y él llegó a Soto la Marina, en Tamaulipas, y fue arrestado y fue fusilado sin previo juicio. Pero hay que reconocer también la historia tal como es, no quitando monumentos, sino entendiendo realmente su contexto histórico. Agustín de Iturbide, si Miguel Hidalgo fue el que empezó la guerra de independencia, gracias a Agustín de Iturbide se logró la consumación de la independencia. Y hoy estamos celebrando 200 años de la independencia de México y hay que celebrarlo. México todavía no es libre, todavía no es independiente. Tenemos que liberarnos de la esclavitud del narcotráfico, de los sicarios, del mal gobierno, de esta transformación de Cuarta, que hizo promesas y que estamos mejor cuando estábamos peor. Tenemos que liberarnos de la violencia doméstica, de la incultura. Tenemos que liberarnos de un montón de cosas. Fíjense que la gente en México es gente muy buena, son gente muy honrada, muy linda. Son más los buenos que los malos, pero los desgraciados malos traen mejores armas y no piden opiniones, son violentos. Pero a fin de cuentas, México ha pasado por situaciones semejantes en las cuales pasó por la revolución y hubo violentos revolucionarios que, aunque ya se había logrado una estabilidad de la revolución mexicana, sin embargo seguían siendo sinvergüenza de media. Cuando la revolución cristera, al término de la revolución cristera hubo otros que en nombre de los cristeros también cometían atrocidades y demás. México ha pasado por situaciones de violencia, pero las ha superado. Y ha habido épocas de paz, ha habido épocas de armonía, ha habido épocas de prosperidad, y ciertamente México va a superar esto, porque, como dice María de Guadalupe, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y María de Guadalupe protege a nuestra nación, pero depende también de nosotros. Y la campaña de liberación de México empieza incluso con los mexicanos que estamos aquí en el extranjero a luchar por los valores de nuestra patria, por esos valores que heredamos de lo mejor de los pueblos prehispánicos y lo mejor de la cultura europea y lo mejor de España, que nos trajo nuestra fe, que nos trajo muchas cosas, y hay que reconocer eso. Aquel que está peleando y exigiendo a España que pida perdón a México, tiene un doble apellido español, y su mujer tiene un apellido alemán, y todos los que están en su gabinete tienen apellidos extranjeros. Entonces, ¿a quién le tiras cuando sueñas mexicano? O sea, está el fenómeno de la migración, de lo cual voy a hablar también. Pero es el hecho de que hablaba de esa campaña de lucha en favor de México, y eso empieza aquí en Estados Unidos con los que somos mexicanos. Educar a nuestros hijos, educar en nuestra fe, educar con los valores, la cortesía típica mexicana desde ancestral, desde por favorcito, sería tan amable, muchas gracias, espéreme un tantito, y ese diminutivo que utilizaban los aztecas como una forma de cortesía,
siempre nosotros decimos, por favor, muchas gracias, ha sido un placer. Todo eso habla de la cultura de México. Me decías que por qué me he visto como ganador, porque soy un ganador, soy un triunfador. Hay que vestirse. Mi hermano Sergio rechazó el vestirse de traje y de corbata desde que una vez lo invitaron a dar una conferencia y le dijeron, ¿qué no tiene traje, padre? Dice, pensé que me invitaban a mí, no a mi traje. Desde entonces se negó a usar trajes y corbata. Pero yo insisto en que el traje y la corbata es una forma de regalo para los demás y que podemos vestirnos como triunfadores. Claro, si trabajas en el campo, eres obrero, eres jardinero, eres cocinero, no te vas a vestir así para ir a trabajar. Aunque yo cuando era obrero, porque tuve una etapa en que era obrero, yo iba de traje. Me decían, ¿y por qué vienes? Sí, porque respeto el trabajo. Ya me ponía el delantal y todo para trabajar, pero yo iba con traje y corbata. El hecho es, puedes vestirte bien, no como perdedor, no como fachoso. Estamos hablando de esa campaña de México, que también a nuestros radioescuchas mexicanos les invito a que empiecen por los valores de no robarás, no matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, esos valores que Cristo nos da, y si los inculcamos y si los hacemos crecer en nuestra propia casa, México será mejor. Habrá un sicario menos, habrá un narcotraficante menos, habrá un político corrupto menos. Enseñemos esos valores y nosotros, mexicanos que vivimos en el extranjero, recordemos que somos embajadores de México, que quien nos vea dé una imagen de que México no es un país de incultos, sino de gente sabia, gente culta, gente talentosa, gente trabajadora, gente honrada, contradiciendo todo lo que decía algún presidente que hubo en este país. Entonces, sepamos ser ejemplares. A mí me da muchísimo gusto y cada día me sorprende más, Sandra. Me sorprendiste con tu talento de canto y demás, pero además agradezco mucho que siempre vistes como triunfadora, siempre te arreglas como un regalo para nuestros radioescuchas. Eso habla muy bien de nuestro México, habla muy bien de ti y además habla muy bien de nuestra fe. Recordemos que somos embajadores del reino de Dios y que necesitamos mostrar el camino para llegar al cielo a su debido momento. ¿Ok? He dicho, voten por mí para presidente. Bueno. Listo, ya hizo su campaña presidencial. Ok. ¿Tú qué opinas, mi querida Sandrita? Porque tú también eres dueña de opiniones, siempre me sorprenden tus opiniones y tus comentarios. ¿Qué opino respecto a todo lo que acaba de decir? Años y todo esto. Mire, yo honestamente soy malísima para historia. Entonces, para mí cada que usted comparte puntos como estos, pues estoy así como que apenas aprendiendo. Le comparto porque cuando yo fui a la escuela, a la primaria, toda esa información que usted está dando, yo soy muy pobre en los contextos históricos, porque mi materia favorita nunca fue la historia, y porque cuando yo cursé todas estas materias, yo estaba en una situación difícil de la familia, así que todo lo que me hayan enseñado mis pobres maestros en esos tiempos se me pasó así como si nada. Entonces, sabe que no podría opinar mucho sobre historia, al contrario, para mí es una clase la que está dando usted aquí, le agradezco, pero sí podría opinar en cuestión personal sobre lo que usted comparte de que nosotros somos embajadores de México, por decirlo así, ¿no? A veces la gente tiene mala idea de lo que es México, piensa que, como usted bien decía, lo que un expresidente comentó aquí en los Estados Unidos sobre México, es que nosotros tenemos que ser esos embajadores de México, tenemos que dar esa buena imagen. ¿Sabe de que me da mucha tristeza cuando a veces en los parques, en las calles, vemos a los hispanos tirando la basura ahí en el estacionamiento y decimos, tenían que ser hispanos, tenían que ser mexicanos, ¿no? Es que tenemos mucho que hacer en nuestra propia vida personal para poder proyectar lo que realmente es México. Claro. Fíjate que las campañas funcionan. En México había varias campañas como, Amanda, ciérrale,
que era ahorrar el agua. Ahorre un poco aflojando un foco, es decir, que no desperdiciáramos la energía eléctrica. También el de pongan la basura en su lugar. De hecho, una anécdota es de que cuando Luis Echeverría y Esther Zuno fueron a la muralla china en visita oficial, les dieron paletas y los que iban ahí junto con toda la comitiva, mexicanos, alguno empezó a tirar la envoltura de la paleta en el suelo y Esther Zuno de Echeverría le chifló, ponga la basura en su lugar, inmediatamente la recogió y fue al basurero. Entonces, las campañas funcionan, así que la campaña de abrazos, no balazos, no funciona porque es no un proyecto ni es una campaña, es una rendición, es un fracaso. Entonces se trata más bien de campañas efectivas, de responsabilidad y de amor a la patria. Así que no somos mexicanos de fiestas de un día, sino que debemos de comprometernos todos los días. Bueno, pero también viene el hecho de que hoy es el Día Mundial en favor de los inmigrantes y los refugiados. Y esto no es un problema que se da solamente en los Estados Unidos. Y México ha manejado pésimamente la situación de migración al mande usted de los Estados Unidos. Y primeramente México ataca a los Estados Unidos y luego anda ahí de lambiscón y agacha, el gobierno de esta transformación de cuarta y le está regando. Algo estúpido que se ha hecho es, por ejemplo, que a los haitianos, a los que hay 8,000 haitianos distribuidos en México, pero ahora por órdenes gubernamentales se pide a las estaciones, las compañías transportistas de autobuses, que pidan a los pasajeros que enseñen su identificación de mexicanos, lo cual es completamente anticonstitucional, porque no se le puede pedir a ningún estadounidense en este país mostrar su identificación que compruebe su ciudadanía. En México tampoco. En México a los mexicanos no se les puede pedir identificación que compruebe su ciudadanía para transitar libremente en el territorio nacional. Entonces eso es en contra de la Constitución. Y no estoy diciendo un eslogan. Yo sí leí la Constitución de México y he leído la Constitución de los Estados Unidos. Así que si digo la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Pero realmente la situación es horrible. Nuestra historia de migración perdón, me entró una llamada, quizás se cortó, se oye bien, muy bien. Esta situación se da en Europa. Cuando voy a Roma, me doy cuenta de cantidad de africanos que están vendiendo piratería de Gucci, Pierre Cardin y demás, y que están vendiendo artesanías y todo lo que pueden, porque es una forma de sobrevivir para ellos. Pero es una cantidad enorme de africanos. Esto se da también en España y en todas partes. Sí, es lo que decíamos. El paso que vamos, Europa se va a convertir al Islam, porque la mayoría de los cristianos occidentales consideran que la familia pequeña vive mejor y tienen 1 o 2 hijos por lo máximo, ¿no? En cambio, los musulmanes tienen 8 o 9 hijos. Entonces, al ratito va a ser más musulmana Europa que cristiana. Además, el hecho de que antes los papás tenían 3, 4, 5 hijos, ahora los hijos tienen 3, 4, 5 papás. ¿Cómo van las cosas hoy en día? Bueno, pero la migración es algo natural desde que salimos del paraíso terrenal. Tuvimos que estar inmigrando. Y siempre ha sido esa búsqueda a esa tierra prometida. Cuando el Papa fue a Irak, a Ur de los Caldeos, y se reunió con musulmanes, judíos, coptos, ortodoxos y demás, dijo, estamos en el lugar donde nació nuestra fe. Aquí donde Abraham, Dios le llamó, y de ahí surgió nuestra fe, porque todos nosotros tenemos esta raíz común. Y sí, ciertamente surgimos de esa raíz común, pero esa situación migratoria ha sido desde siempre.
Abraham yendo hacia esa tierra que Dios le prometió, pasando por Egipto, pasando por un montón de territorios hasta llegar a lo que sería la tierra prometida. Vemos cómo la teoría de la migración en América es de que vienen de Rusia, cruzan por el estrecho de Bering cuando estaba congelado y llegan al continente americano y ahí siguen avanzando hacia el sur. Entonces vemos cómo en México Tenochtitlan se fundó por una tribu que surgió de la isla de Aztlán, siguiendo ese mensaje de Huitzilopochtli de ir hacia una tierra prometida, y tardaron muchos años en esa peregrinación, hasta que en medio del lago de Texcoco encontraron la señal del águila devorando la serpiente parada sobre un nopal. Y que se reveló que eso sería Tenochtitlán, la tierra de Tenoch, el último sacerdote en guía en esa peregrinación. Y entonces llamó Mexico, que significa el ombligo de la luna. Pero vemos cómo incluso este país actualmente ha sido fundado por inmigrantes que vinieron de Inglaterra y que le quitaron sus tierras a los auténticos americanos, y que posteriormente llegaron italianos, franceses, alemanes, asiáticos, chinos, japoneses y demás. Pero y siempre ha habido discriminación de grupos. Los irlandeses fueron fuertemente discriminados, los italianos también, los chinos no se diga, fueron muy atacados y muy perseguidos, y no se diga de todos los que venimos del sur. Incluso algunos ni siquiera tuvimos que emigrar, sino que la frontera nos cruzó y nos quedamos de este lado. Entonces la inmigración es algo natural, y por eso tenemos que ser condescendientes, ayudar a los inmigrantes. Recuerden cómo llegamos a este país. Siempre hubo alguna familia o alguien que nos orientó cómo hacer para conseguir trabajo, cómo conseguir documentos, cómo conseguir la green card, cómo establecernos y cómo hacerle. Entonces, de esa misma forma, también nosotros favorezcamos y seamos amables con quienes vienen a este país. Así que seamos gentiles, generosos. Hasta María Santísima, San José y el Niño Jesús tuvieron que emigrar por las mismas razones que nosotros, para proteger a su familia, para buscar la seguridad en una tierra donde no fueran perseguidos, y José tuvo que trabajar también en algo diferente a lo que él trabajaba. Así que esto es el trabajo de José, hasta que pudo regresar después tranquilamente a Nazaret. Híjole, cómo he hablado mucho, ¿verdad? Ahora, ya ni te he dejado hablar. Pero en fin. Bueno, este es su espacio para que usted saque todo lo que trae en su ronco pecho. Bueno. Qué bueno, muchísimas gracias. Mira, aquí tenemos un comentario de Hortensia Domínguez. Dice que ella recuerda la campaña de Navidad que decía, regale afecto, no lo compre. Yo no me acuerdo, ¿usted se acuerda? Muchas gracias, Hortensia. También dice Lulú González Borrego, saludos y bendiciones. Y Carmen Acevedo dice, saludos padre, le pido una bendición para mi hermano José Luis Acevedo, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, José Luis. Que Dios te acompañe y te bendiga. Tenemos también más personas que cumplen años, entre ellos Luis Segura, que seguramente no me está viendo, pero es hermano de mi acólita, aquella mujer tan guapa en la que transmitimos el programa cuando venía de Los Ángeles hacia acá. Así que felicidades, Luisito, por tu cumpleaños. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, no sé si le parezca bien, tenemos una o dos preguntas. La primera pregunta, padre, ¿para qué sirven los sacramentales? Sabemos que hay una diferencia entre sacramento y sacramental, pero algunas veces los sacramentales llegan a usarse como amuletos. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria entre sacramental y amuleto? En primer lugar, no podemos darle valor de amuleto a nada. Ahorita estoy haciendo campaña de que de repente veo que gente que se acerca a comulgar trae una pulsera roja. Digo, hijos de su madre. Oye, tú sabes lo que es eso, ¿no? No es que lo traigo por devoción, sácate.
lo traes por supersticiosa, porque es contra el ojo de contra el mal de ojo, y eso es una superstición. Y yo no soy supersticioso porque eso trae mala suerte. Yo toco madera. No. Lo que es la superstición, lo que es el usar amuletos y demás, es contrario a nuestra fe, es abominable ante Dios y es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque no es confiar en el amor de Dios ni es hacernos responsables. ¿Ok? Entonces no podemos ser supersticiosos ni consultar las cartas ni el horóscopo, ni ir a que consulten a los muertos y demás. Eso es pecado mortal y está manifestado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora que vengan a dar su donativo a esta estación, por favor, pasen a la librería y compren el Catecismo de la Iglesia Católica y consulten ahí donde dice amuletos y demás. Hay gente que usa el escapulario como un amuleto y no con devoción de comprometerse a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Hay quienes traen una medalla para protegerse, eso es amuleto, y eso no debe de llevarse. Si llevamos una medalla o llevamos un signo religioso es por recordar que nos hemos comprometido a vivir siguiendo el ejemplo de quien llevamos. El Señor San José es un ejemplo de verdadero hombre, un hombre de fe, un hombre de acción, pero no para protegerse. Ay, me va a proteger porque traigo un amuleto. No, no porque traigo el escapulario, ya no, no. ¿De qué te sirve traer el escapulario si eres un asesino? Además, si hay asesinos que traen tatuada a la Virgen de Guadalupe en la espalda y que traen el Sagrado Corazón en un brazo, pero matan y hacen el mal. Ellos realmente no por traer un signo se van a salvar si es que no están aceptando el plan de salvación de Dios. Entonces no confundamos esto. Hay gente que llega y me pide que le bendiga el agua. Le digo, con mucho gusto, si me dices para qué. Ah, pues es que me pidieron que fuera a 7 iglesias para que consiguiera agua bendita de 7 iglesias para... Sácate, eso es brujería. No, no, no te la voy a bendecir. Ah, es que quiero para bendecir mi casa. Bueno, ¿y ya invitaste a un sacerdote que bendiga tu casa? No. Entonces, ¿qué esperas? Es decir, no es un acto de brujería. Uy, ya he hecho agua bendita, ya se va a sacar el demonio y los chismes y todo lo demás. No. Incluso cuando se bendice tu casa, no está libre de que se te caiga por un temblor, de que se te incendie o demás, sino en lugar de pedirte seguro para la casa, te pedirían seguro de bendición. O sea, no es eso. La casa, aunque esté bendita, va a seguir habiendo pleitos y va a seguir habiendo desorden y va a seguir habiendo broncas mientras no tengas una actitud de bendecir a Dios por los dones que te han dado y porque te has comprometido a vivir de acuerdo a lo que has recibido. ¿Qué es un sacramento? Es un medio de santificación que existe en la iglesia. Son 7 los sacramentos que los conocemos bien: el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. En cada uno de ellos hay materia y forma. Entonces, el agua que se utiliza en el bautismo es también un sacramental. El sacramento no es el agua, es un elemento para ejercitar un sacramento. Y el agua bendita puede ser una forma de renovación de nuestras promesas bautismales, de recordar la vida en Dios, de recordarnos nuestra pureza. Esto es lo que significa el agua. El aceite santo, se ha tratado de eliminar esto como un signo curativo, como un sacramental, porque ha habido muchos abusos. Incluso en grupos de oración se ungía con ese aceite con poder curativo. No, eso es blasfemo y es herético y está incorrecto. ¿Por qué? Porque ni siquiera un diácono puede dar la unción de los enfermos, menos cualquier laico. Solamente el obispo y el presbítero pueden ungir sacramentalmente con la unción de los enfermos o con el óleo de los catecúmenos o con el santo crisma. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de santificación y el óleo de los enfermos perdona los pecados. Y un diácono no tiene el poder de perdonar, mucho menos un laico. Entonces solamente un presbítero o un obispo.
Entonces, creo que estamos entendiendo. Hay algunos elementos que nos ayudan como sacramentales para entender y valorar el sacramento, pero no se puede usar indiscriminadamente ni como amuleto. ¿Ok? He dicho. Muchas gracias por tal aclaración tan importante. La siguiente y última pregunta, padre. En su familia es bien sabido que hay 3 padres, ¿verdad? 3 sacerdotes, o que hubo 3 sacerdotes. Y preguntan, ¿a qué se deberá esto? ¿Cómo su mamá o su entorno familiar ayudó a que ustedes fueran sacerdotes? 3 sacerdotes en una familia es una gran bendición y es algo insólito. Alguien decía que era falta de imaginación, otros dicen, ¿qué no les gustan las mujeres? Otros decían, es que no aguantaban a su mamá y por eso huyeron de su casa y se fueron al seminario. No, en realidad la vocación es un llamado que Dios nos hace a todos, aunque muchos dicen, por favor deje mensaje, no estoy, pero Dios nos llama a todos. Y algunos sabemos responder y Dios llama de muchas formas diferentes. En el caso de mis hermanos, tengo idea de que, bueno, realmente desde niños fueron educados en la fe. Cosa muy interesante, mi hermano Sergio recibió la primera comunión a los 4 años de edad, antes de cumplir los 5 años. Todavía no sabía leer ni escribir, pero entendía ese amor inmenso de Cristo de Eucaristía. Entonces, Sergio tenía 4 años y Jairo tenía 6 años. Yo lo recibí a los 6 años de edad, la primera comunión, Estrellita a los 7. Pero este llamado surge precisamente de ese amor a Dios que se vive en la familia. Tengo entendido que fueron mis papás y mis hermanos a Cuautla, a un balneario que se llama Agua Hedionda, porque es hedionda, completamente horrible, apesta, es sulfurosas, pero es un balneario muy, muy bueno. Ahí se encontraron con un sacerdote que era el ceremoniero de la Basílica de Guadalupe, el padre Manuel Rodríguez, y era muy bromista el padre, y era impresionante realmente, era muy serio, pero hacía bromas muy socarronas. Entonces les llamó la atención y él lo llevó a Temascalcingo, donde estaba el seminario menor, y a ellos les impresionó mucho. Más tarde mi hermano Jairo ingresó al seminario, aunque según parece que Sergio era el que había tenido la inquietud primeramente, pero era menor, entonces Jairo entró primeramente al seminario. Mi papá me platica esta anécdota que Jairo no recuerda, pero que Sergio fue a visitar, fueron con mi papá y llevaron a Sergio, mi hermano, al seminario menor, a Temascalcingo, y que había alguien que parece que era, bueno, alguien que era un seminarista y que insultó a mi hermano, a Jairo, llamándole gordo, y Sergio se le fue a los trancazos y se lo descontó. Y al año siguiente Sergio entró al seminario menor, así que fueron compañeros de toda la vida. Yo recuerdo de niño cuando iba al seminario menor de Temascalcingo a visitar a mis hermanos, y desde niño estuve acostumbrado a ver ese ambiente de sotanas, de seminario, de las pláticas de sobremesa de mis hermanos y cómo los admiraba mucho. Entonces yo creo que mi vocación surgió precisamente tan natural como el niño que quiere ser médico porque su papá es médico y porque ha conocido de cerca la medicina. En ese caso, mi papá no era el sacerdote, sino el cardenal. No, no es cierto. Mis hermanos, siendo sacerdotes, me dieron un gran ejemplo y ahí surgió mi vocación. Románticamente decía, yo quiero ser sacerdote para celebrar misa de 3 padres con mis hermanos, como se acostumbraba antes del Concilio Vaticano II. Pero surgió mi vocación de esa manera, pero sobre todo la vocación se impulsa desde la casa. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Todo comienza en el hogar, queridos amigos. Y bueno, le manda saludos Juana Pulido, dice que saludos, padre, saludos a los que están en cabina. Y bueno, padre, se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Les agradezco mucho y les recuerdo, por favor, no echen esto en saco roto, ayuden a esta estación, colaboren.
porque esta estación depende de ustedes. Así que, por favor, sean generosos y colaboren para que se siga difundiendo la buena nueva. Pueden llamar a esta estación, pueden mandarlo por cheque o money order, o pueden entrar a la página web de esta estación, unidosporcristoymaria.com, y ahí pueden donar. Recuerden que es deductible de impuestos y que lo que ustedes donen, como decía Cristo, un vaso de agua que den a uno de los míos por ser de Cristo, no quedará sin recompensa. Así que por favor sean generosos con esta estación. Y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios mediante seguimos en contacto. Amén. Muchas gracias. Buen día, Padre. Y viva México. Que viva México, señores. Muy bien, ahí. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.